Bienvenidos a Decision Making para Startups con enfoque en tecnología. Esta plática será impartida por Manuel Andere, cofundador y Chief Technology Officer de Sofía, un seguro online que está transformando su sector radicalmente. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad en discord.latamstartup.club. Bienvenidos. Súper. Va, pues empecemos si quieren. Antes que nada, a ver, déjenme poner aquí. Ya estamos listos. Va, pues antes que nada, gracias a Arte y a Rodrigo por invitarme a dar esta plática. Esperemos que les sirva mucho. Primero les quiero dar un poquitito de contexto de Sofía y de mí, nada más como para que se den una idea y luego ya nos saltamos a la presentación. Seguramente varios saben, Sofía, la misión de Sofía es ayudar a millones de personas a que cuiden su salud de una mejor manera y el producto con el que salimos al mercado es un seguro de salud que es simple, cercano y completo. Pero bueno, hoy la idea es platicar sobre decision making para startups. Un poco sobre mí. Yo aquí en Sofía, yo soy cofundador y CTO en Sofía y entonces la mayoría de mi tiempo la paso como dentro del equipo de ingeniería, desarrollando y manteniendo los distintos sistemas que necesitamos para operar, las diferentes interfaces de doctores, de socios, etcétera. Eh, pero también a lo largo de mi tiempo en Sofía he estado como involucrado en diferentes áreas. Al principio estuve muy metido en compliance, también un poquito en operaciones, sobre todo como su interacción con ingeniería. Durante casi un año estuve llevando producto también y constantemente he estado muy metido en todos los temas de people. Entonces, bueno, como les decía, eh, la idea de esta presentación es platicar sobre decision making para startups y lo que voy a hacer es compartirles básicamente como 4 principios o 4 temas que les pueden ayudar para tomar mejores decisiones en diferentes partes importantes de una startup, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito como de cómo contratar a un equipo. Vamos a platicar un poquito sobre la importancia de dar contexto y información a todas las personas de la startup. Vamos a platicar sobre escalabilidad y la robustez de las soluciones que construyes y cómo decidir o cómo pensar cuándo hacer algo robusto y cuándo no. Y al final vamos a platicar un poquito de cultura. Entonces son cuatro temas que vamos a tocar. Entonces, empecemos con el primero. Todo el tiempo es muy común que la gente te diga que el equipo es algo fundamental y que tienes que tener a la mejor gente y que los tienes que cuidar mucho y que tiene que ser gente muy talentosa y yo coincido completamente con eso. Y de hecho, algo que yo agregaría es para mí eh, el contratar y el crecer con el equipo ha sido de las partes más gratificantes de mi tiempo en Sofía. Entonces eso, además de que es súper valioso, también es muy gratificante. Pero bueno, no es tan común que la gente te diga, ok, ¿y cómo identificas a esa gente que quieres tener en tu equipo? ¿No? Y aquí básicamente como el guideline que yo quiero compartirles es lo que ven en la presentación, que básicamente es decir que la motivación y la inteligencia son atributos mucho más relevantes y más importantes que el conocimiento y la experiencia. Y les voy a platicar un poco por qué pienso esto. Del lado del conocimiento, lo que yo pienso es que en términos generales, el conocimiento en muchas áreas, no en todas, pero en muchas áreas como que se está devaluando. O sea, tener conocimiento se está devaluando. ¿Por qué? Porque el acceso a ese conocimiento es muy rápido y muy fácil. Si tú le preguntas a un programador cuántas veces se mete a Google a preguntarle cómo hacer cosas, seguramente van a ser varias veces al día, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque está buscando conocimiento, está buscando cómo hacer algo, está buscando algo que no sabe cómo hacer y entonces literal lo busca, encuentra una solución, ve cómo aplica en su contexto y la aplica, ¿no?
Y eso aplica para muchas cosas, ¿no? O sea, para muchas cosas es muy fácil encontrar información en Google muy, muy rápido y puedes encontrar blogs y opiniones de expertos y muchísimo contenido gratis, muchos sites de preguntas y respuestas, puedes conseguir hablar con expertos y si no, si pagas un poquito, puedes conseguir cursos de súper buena calidad, puedes conseguir libros digitales que puedes empezar a leer en ese momento o cierto capítulo. Entonces el conocimiento como que cada vez se está volviendo más fácil de adquirir. Y por otro lado, la experiencia, algo que pienso que pasa en las startups es que las cosas cambian mucho y muy rápido. Entonces, como que muchas veces tú contratas a alguien y los contratas para cierto rol, pero la startup cambia tanto y tan rápido que acaba haciendo algo diferente, ¿no? Y acaba haciendo algo diferente o evoluciona el rol porque la empresa está creciendo o se necesita ayuda en otra parte y entonces la persona está haciendo dos roles diferentes al mismo tiempo. Y entonces, pues si tú buscas una experiencia muy particular, pues igual y no te va a servir tanto porque la persona va a acabar haciendo seguramente no solo eso, sino muchas otras cosas, ¿va? Del otro lado, lo que tengo son dos atributos que creo que son mucho, mucho más relevantes. El primero es la motivación. La motivación, como lo pienso, es básicamente como lo que te da la energía para poder trabajar como trabajar mucho y como contento con ganas de resolver problemas, de identificar oportunidades, ¿va? Y, y bueno, la idea es como que si tú tienes a alguien que tiene mucha motivación, como que no va a trabajar porque el jefe se lo pide, ¿no? Porque la startup dijo, ¿no? O sea, lo va a trabajar porque quiere, porque está motivado a hacer las cosas. Ahora, por el otro lado está la inteligencia. Y la inteligencia lo que pienso es, ok, si ya tienes mucha energía para resolver problemas, si tienes inteligencia, vas a poder desglosar esos problemas, vas a poder entenderlos, vas a poder descomponerlos y luego sintetizar la información, buscar conocimiento, analizar el conocimiento, ver qué aplica y aplicarlo al problema que tú tienes enfrente, ¿no? Y la inteligencia es lo que va a hacer que puedas hacer eso rápido y de manera adecuada, ¿no? Y si combinas esas dos cosas, creo que tienes algo muy, 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 muy poderoso. Eh, y un ejemplo de cómo nosotros, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento de ingenieros de backend, por ejemplo, como hacemos esto es, nosotros no nos preocupamos tanto por el stack que manejan los ingenieros, ¿no? O sea, no es tan importante. Nosotros, por ejemplo, usamos Python, no es tan importante si la gente sabe Python. Es más importante saber que están emocionados, que están motivados por la empresa y que sepan resolver problemas bien, ¿no? Y que sepan buscar y que sepan estructurar bien las cosas. De hecho, hemos contratado gente que ni siquiera sabe Python cuando va a entrar y quien no tiene experiencia en nuestro stack y que aprende muy rápido y lo hace muy bien y no hemos tenido ningún problema y a veces hasta es mejor, ¿no? Eh, va, ahora quiero hacer un paréntesis de, de dónde debe venir la motivación. Aquí lo que yo he pensado es en estas fuentes, son creo que de las más relevantes que quiero platicar. Primero, la misión. La misión de la empresa creo que es lo más fundamental. Si logras tener a alguien que está motivado por la misión de la empresa, eso es como lo más, o lo mejor que puedes, a lo que puedes aspirar. La misión de una empresa o de una startup es básicamente su razón de existir. Y si si la persona está muy emocionada por eso y está muy motivada por eso, lo vuelve una misión personal y, y va a trabajar no porque necesariamente quiere que a la compañía le vaya bien o porque le están diciendo que haga ciertas cosas, lo va a hacer porque quiere tener un impacto en el mundo, en un área o en una dirección que está alineada a la misión de la empresa, ¿va? Y, y eso es muy, muy, muy poderoso. Entonces, si logran, o sea, esto es una manera, como hacemos en las entrevistas, es muy fácil. O sea, simplemente le preguntas a la persona, ¿qué te interesa de Sofía? ¿No? ¿Qué te interesa de esta startup? Y ahí, luego puedes distinguir cuando la gente está muy emocionada o cuando la gente realmente no le interesa tanto y nada más está buscando un trabajo,
¿va? La segunda fuente que yo creo que es muy, muy buena es el aprendizaje. Si estás hablando con la gente adecuada va a estar muy emocionada por crecer y por hacer más cosas y por poder hacer más cosas y hacerlas mejor, ¿no? Es una cosa que es una motivación también muy intrínseca. Entonces, si pueden, o sea, cuando alguien tiene este tipo de motivación, también es como muy, muy poderoso. Esto es un poco más challenging para los managers porque necesitan mantener a la persona motivada dándole nuevos proyectos, dándole nuevos retos, asegurarse que la persona todo el tiempo tenga un porcentaje como fuera de su zona de confort, ¿no? Y, pero si lo consigues, también puede ser un motivador muy, muy grande. Ahora me voy a ir a la parte de compensación. Eh, la parte de compensación es un poco, la pongo en gris porque creo que no debería de ser, o idealmente no debería de ser el principal motivador de la persona, ¿va? Eh, la compensación, claro que es algo súper, súper importante al seleccionar un trabajo y debe de ser justa y debe de ser competitiva para la persona y para el mercado en el que estás y el tipo de startup en el que estás. Sin embargo, si la principal motivación de la persona es el pago como de cash, como que tienes que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque entonces cuando la gente reciba otras ofertas, que seguramente va a recibir, porque si estás contratando a la gente adecuada, van a recibir muchas ofertas, se van a ir muy rápido, ¿va? Eh, hay un caveat que es la compensación de equity, ¿no? Y con la de equity creo que sí puedes lograr hacer o sea, moverle un poco a la motivación adecuada. ¿Por qué? Porque el equity, pues básicamente le estás dando a la persona una parte de la empresa y lo que le estás diciendo es si tú logras aportar valor y hacer que la empresa valga más por tu trabajo, esta compensación va a crecer más y si no, pues no va a crecer, ¿no? Y entonces es una compensación que naturalmente alinea mucho como los incentivos y que puede ser un motivador adecuado. Ahora, mientras más senior es la persona, es más relevante o sea, como que identificar que la persona está motivada por el equity. Nosotros, por ejemplo, cuando contratamos gente senior, en general nos emociona y nos pone muy contentos cuando la gente nos negocia el equity, porque eso lo que quiere decir es que la persona está pensando en crear más valor, está pensando más a largo plazo, versus si alguien senior te negocia mucho el cash, pues es una señal que tienes que tener como te levanta una bandera, no, tal vez no roja, pero amarilla, ¿no? De que tienes que pensar si la persona tiene las motivaciones adecuadas. Va. Ahora me voy a ir a la siguiente parte. Entonces, en esta parte, algo que a mí me empezó a pasar era que me daba cuenta como, ok, estoy contratando gente muy motivada, estoy contratando gente muy inteligente, más inteligente que yo muchas veces, con más expertise también. Eh, y aún así yo puedo tomar, o sea, yo noto que puedo tomar mejores decisiones. Y lo que me empecé a dar cuenta era que muchas veces realmente el ingrediente que les hacía falta era el contexto, ¿no? Era darles más información a las personas. Eh, información de la startup, de lo que estaba sucediendo. Y me empecé a dar cuenta que esto era como algo muy crucial, ¿no? Si tú le das como más contexto a las personas, en general pueden incorporar esa información y ese contexto a su toma de decisiones y van a poder hacer un mejor trabajo. De hecho, por ejemplo, yo la jerarquía muchas veces la pienso así. La persona que tiene una posición jerárquicamente más alta no necesariamente es más inteligente, no necesariamente tiene más experiencia, no necesariamente es mejor. Lo que sí casi seguro es que va a tener más contexto, va a tener más visibilidad, va a poder ver más consecuencias de las cosas, va a poder saber qué están haciendo más equipos, más personas, y entonces eso puede ayudar a que tome mejores decisiones. Como fundador, algo que te sucede es eso, ¿no? Tienes como claridad de las últimas consecuencias de lo que estás haciendo y tienes que intentar comunicarle eso al resto del equipo. Tienes que intentar comunicarles los objetivos de la compañía, recordarles la misión, tienes que estar recordándoles
qué están haciendo los demás, por qué se están priorizando ciertas cosas, por qué no se están priorizando otras. Esto es algo que yo pienso que yo personalmente podría mejorar bastante y pienso que es algo como fundamental. Les voy a dar un par de ejemplos nada más aquí de cómo hacemos esto en Sofía. Yo, por ejemplo, abogo mucho porque en Slack la gente no tenga tantas conversaciones en mensajes privados y que las tengan en canales. Y si se puede, que no sea un canal privado y que sea un canal público, mejor. Aunque esto puede parecer como que distrae mucho a las personas, lo cual creo que pueden manejar con sus notificaciones. eh, Esto lo que hace es que la información y el contexto está disponible, ¿no? Está ahí listo para todas las personas, para que todas las personas lo puedan ver. Otro ejemplo es la manera en producto y ingeniería como priorizamos muchos productos. Tenemos una junta los viernes a la cual toda la compañía está invitada. Muchos son opcionales, en donde presentamos los proyectos en los que podemos trabajar, los priorizamos y ahí decidimos como quién va a trabajar en qué. Y si priorizamos una cosa sobre la otra, queda muy claro por qué se está priorizando y entonces eso le está dando contexto a la gente de qué es lo importante y qué no. Entonces, bueno, esta es otra que creo que es otra idea, la segunda idea que creo que es importante. Ahora me voy a pasar a una tercera idea y esta seguramente va a ser un poquito controversial porque quiero platicarles un poco sobre la importancia de la escalabilidad y otra manera que puedes pensar es como la flexibilidad o la robustez de las soluciones o los sistemas que construyes. Eh, Primero definamos un poquito, ¿no? O sea, hacer algo escalable o hacer algo más robusto, como yo lo pienso, es que estás construyendo un sistema o un producto que va a ayudarte a resolver una mayor cantidad de operaciones, digamos 10 veces más, un orden de magnitud más, o una diversidad más grande de problemas, ¿no? Digamos que tú haces un sistema que podría resolver esto o que podría resolver esto y estas otras 6 cosas que están alrededor, ¿no? Entonces, cuando tú haces algo escalable o algo robusto, como que lo que estás haciendo es construir algo que te va a ayudar para solucionar no algo tan concreto, sino algo como más general, ya sea en volumen de operaciones o en diversidad de operaciones. Eh, Ahora, eso en el vacío tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y creo que, claro que si lo piensas así, debe ser un ideal, ¿no? O sea, es como, claro, voy a hacer la solución lo más escalable, lo más limpia, lo más robusta posible, ¿va? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un trade-off. Usualmente, no siempre, pero usualmente hacer ese tipo de soluciones cuesta más tiempo y más dinero. Y tiempo y dinero son las dos cosas que las startups no tienen, ¿no? Entonces, y justo como que otra vez nos regresamos al contexto donde está una startup, ¿no? Y por eso pongo este diagramita que ven aquí, en el que se ve como que como estás en un ambiente de mucha incertidumbre, tienes muy poquita visibilidad. Entonces, digamos que a una semana tienes mucha claridad de dónde vas a estar, a un mes tienes más o menos claridad, a un año pues medio puedes vislumbrar más o menos dónde deberías de estar y por qué y así. A 3 años no tienes ni idea de dónde vas a estar, ¿va? Y el problema es o sea, tú estás parado hoy y vas a construir un sistema, vas a construir un proceso. El problema es que si tú intentas construir algo para algo demasiado lejano, no tienes visibilidad hacia ese momento. ¿Y eso qué implica? Implica principalmente 2 cosas. Una, que muchas veces no sabes ni siquiera si existe el problema o no. A nosotros nos ha pasado veces que literalmente le invertimos un chorro de tiempo y llega el momento en donde íbamos a hacer esto y es como, no, pues esto la verdad no era un problema, ¿no? O sea, o sea, nosotros creíamos que iba a suceder esto, pero no era un problema. Y todo ese tiempo que le invertimos a desarrollar una solución, literal no sirvió de nada, ¿no? Entonces, esa es la primera. No sabes ni siquiera si sí te vas a encontrar con eso que estás pensando, si lo piensas a demasiado largo plazo. Y la segunda es, supongamos que sí va a existir ese problema, muchas veces no lo entiendes suficientemente bien. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Entonces no lo puedes ver, sabes, como que dices, bueno, estoy convencido y casi seguro que va a haber este problema, ¿no? Pero no lo entiendes porque no está cerca. Y entonces el problema de eso es que, pues, ¿cómo vas a construir una solución buena
para algo que no entiendes y que no conoces y que no puedes ver. Entonces muchas veces lo que tienes que hacer es literal esperarte a sentir el pain, ¿no? A enfrentarte con el problema, a verlo en la cara y literal ver y decir, ok, sí es real, ¿no? Y sí es real porque lo estoy sintiendo y además de que lo estoy sintiendo y sé que es real, lo conozco porque ya sé con qué frecuencia se presenta, ya sé en qué escenario se presenta. Y entonces ahí vas a poder construir una solución muy, muy buena, ¿no? Ahora, no estoy diciendo necesariamente que para todo te tienes que esperar al último momento para hacer la solución, ¿no? Pero sí que tienes que hacer muy explícita la decisión y no irte con la finta de que siempre más robusto y más flexible es mejor. Puede ser tan malo construir algo ultra flexible, ultra robusto, que en un año vas a decir, ni lo usé, o que vas a tener que tirar a la basura y volver a construir. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad del tiempo que tuviste hoy pues es mucho, ¿no? O sea, o pudiste haber invertido ese tiempo, ese dinero en hacer otra cosa que estabas más seguro. Entonces, apostarle o construir algo demasiado lejos puede ser igual de grave que construir una solución súper chafa que te dura una semana y que vas a tener que construir en una semana, ¿no? O sea, eso también es malo, ¿no? O sea, no deberías de estar tan cerca. Entonces tienes que, cuando te tengas esta pregunta, como que tienes que estar pensando, ¿qué tan bien conozco este problema? ¿Estoy seguro que es real? ¿Y a qué horizonte le quiero apostar? ¿No? Le quiero apostar a que esto me va a resolver este problema un año, me lo va a resolver 3 años, me lo va a resolver una semana, 2 meses. Eh, y con eso decidir. Yo un rule of thumb, creo que un rule of thumb razonable para una startup empezando puede ser 3 meses, 6 meses. O sea, si estás construyendo una solución que dices, esto me va a aguantar 3 meses o me va a aguantar 6 meses, creo que es una solución razonable. Obviamente depende mucho del contexto en el que estés. Va. Y ahora me voy a ir a la última idea. Ok. Entonces, la última idea. Esta no es tanto para tomar, no es tan preciso como un guideline para tomar decisiones, pero es un tema que es ultra importante, que es la definición de la cultura. Eh, Así como el equipo, mucha gente también te dice que la cultura es algo que tienes que cuidar, que si tienes una buena cultura te va a ahorrar muchas cosas en el futuro, muchos problemas en el futuro, que va a ayudarte a traer mejor talento y todo eso es cierto. El problema es que luego suele ser muy abstracto, ¿no? Y es como difícil entender, ok, ¿estoy formando una buena cultura o no? ¿Cuál es mi cultura? Una definición que yo pienso como cultura es básicamente una serie de reglas implícitas que rigen los comportamientos de las personas, ¿va? Entonces, las personas se comportan de cierta manera y lo hacen así porque hay cierto como framework y ciertas normas que los están empujando a comportarse así, ¿va? De hecho, cuando estaba preparando esta presentación, me acordé de una historia, de un experimento que de hecho no se sabe si es real o no, eh, pero bueno, es bastante conocido, que unos investigadores meten en un cuarto a 5 changos y ponen una escalera y ponen hasta arriba de la escalera una banana y entonces cuando un chango intenta subirse y agarrar la banana, les echan a todos agua muy fría, ¿no? Y, y entonces pues no les gusta, ¿no? Porque a nadie le gusta que le echen agua muy fría, muy, muy fría. Y entonces, digamos que luego va otro chango y vuelve a intentar agarrarla y entonces les vuelven a echar agua y entonces ya no les gusta. Así, entonces los changos aprenden, ok, ya no tenemos que subir por esa banana. Ok. Y luego lo que hacen es que cambian, sacan uno de los changos y meten un chango al cual no le han echado agua fría. Entonces ese no sabe nada. Y llega y ve y dice, mira, una banana, entonces voy a ir por la banana. Entonces va por la banana, pero los demás changos como que lo frenan y como que no lo dejan y así, ¿no? Y entonces el chango pues aprende, ok, no debo ir por esa banana. Y luego cambian a otro chango por otro de los que le habían echado agua y así sucesivamente hasta que en el cuarto solo quedan changos que no tienen, que nunca les han echado agua fría, pero todos los que están en el cuarto, digamos que ya aprendieron que no deben de ir por la banana, ¿no? Eh, Así es un poco como funciona la cultura y tiene sus lados negativos y sus lados positivos, ¿no? O sea, porque si se dan cuenta, lo que sucede es como que luego ya los changos ya no saben ni por qué no están yendo por la banana. Y entonces, pues nada más no van por la banana porque los demás dijeron que no fueras por la banana.
Pero en realidad, como que un poco eso es lo que sucede. O sea, la gente como que entra a una organización y ve cómo se comportan los demás y recibe feedback. Y pues en función de eso va decidiendo cómo comportarse, ¿no? Casi les garantizo a que nadie realmente se comporta conforme al manual de comportamiento que tienen las empresas, ¿no? Todas las empresas o muchas empresas tienen un manual de comportamiento o normas de comportamiento, políticas de comportamiento, y pues, la gente realmente no es como que dice, es que esto dice en el manual de comportamiento. La gente lo hace porque ve que otras personas se comportan de una manera o de otra, ¿no? Entonces, como que ahí, ¿cuál es el lugar de los procesos y de los manuales y de las políticas? Como yo los pienso, es como que son básicamente como una serie de normas explícitas, a diferencia de la cultura que son implícitas, que rigen los comportamientos de las personas, ¿no? Entonces tú creas un manual o un manual de procedimientos o una política para decir, en esta situación la gente tiene que comportarse así, ¿no? Eh, entonces es explícito. El problema es que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Porque requiere leer, ¿no? Y requiere pensar en el proceso. La cultura no requiere eso. Tú nada más ves cómo se comporta la gente y naturalmente te comportas así. Lo que yo hago a veces es creo políticas o creo procesos eh, como para empujar a que la gente se comporte de cierto modo, pero con que la política esté empujando en cierta dirección la cultura y que el comportamiento se empiece a hacer así, a veces hasta ya me olvido y digo, sí, ese manual, pues la verdad es que ya no me importa, porque ya logré mover la cultura, ya logré mover más permanentemente y de manera implícita los comportamientos de las personas, ¿va? Y bueno, que hay aquí un par de puntos más que quiero tocar sobre esto. Uno es el feedback. El feedback es muy importante, sobre todo el feedback positivo, eh, para como moldear la cultura. Cuando la gente se comporta de cierto modo y tú le das feedback positivo, la gente dice, ok, ese comportamiento que yo hice va a hacer que, o sea, es bueno, ¿no? Entonces lo voy a replicar. Entonces lo replica más, y si otras personas ven el feedback positivo, es mejor aún, porque ven y dicen, eso es como hay que comportarse. Y entonces se empiezan a comportar así. Cuando llega otra persona nueva, ya ni le tienes que decir cómo se tiene que comportar. Se va a comportar así porque ve a los demás que se comportan así. Entonces, eso es una de las cosas como muy poderosas del feedback. La otra es los líderes, ¿no? Los líderes es súper, súper importante. Tiene un impacto muy grande en la cultura. ¿Por qué? Un líder tiene usualmente tiene más poder, ¿no? Poder sobre la compensación, poder sobre la asignación de proyectos, poder sobre los recursos, tiene más poder, ¿no? Y entonces los comportamientos de los líderes tienen un peso desproporcionado o sea, como que la gente lo ve y le da mayor peso que el comportamiento de otras personas, ¿no? Entonces esto hace que como líder, si tú eres líder de una startup, es muy importante que estés muy consciente de los comportamientos, es muy importante que estés consciente de lo que dices, de las palabras que usas, porque esto hace que puedas, o sea, como que esto literal va a definir la cultura, ¿no? Va a definirla más que el handbook de cultura. Entonces eso es como muy, muy importante y era un mensaje que les quería dar. Entonces, bueno, resumiendo, porque justo acuérdense, la regla de las presentaciones, para que la gente se acuerde, tienes que decirles lo que les vas a decir, luego tienes que decírselos y luego tienes que decirles lo que les dijiste y ya con esas 3 veces la gente a veces se acuerda de algo. Entonces, primero, para tomar decisiones de contrataciones, un guideline muy grande, muy bueno que yo he usado y que creo que nos hubiera ahorrado problemas a nosotros es apuéstale más a la inteligencia y a la motivación que venga de la misión, motivación que venga del aprendizaje, que sea motivación intrínseca, y valora eso más que el conocimiento y la experiencia. La segunda que platicamos es sobre el contexto. El contexto es indispensable para que la gente pueda tomar buenas decisiones. Puede haber alguien muy inteligente, muy motivado, pero si no le da suficiente contexto, su toma de decisiones no va a ser óptima, ¿va? La tercera es sobre decisiones de qué tan escalable hacer las cosas o qué tan robusta hacer las cosas, ¿no? Y aquí lo que quedamos es, o el guideline es, no es gratis
hacerlo escalable usualmente no es gratis. Y entonces tienes que tener cuidado con no estar resolviendo un problema que no sabes que existe o que no entiendes suficientemente bien. Y entonces tienes que decir el horizonte de tiempo muy bien, ¿no? Y entonces puedes pensar en 3, 6 meses, pero si ya no tienes demasiada visibilidad, probablemente no, o sea, como que cuestionas si deberías de estarle invirtiendo mucho tiempo para hacer un proceso muy robusto o un sistema muy robusto o muy escalable. Y al final platicamos un poco sobre la cultura, eh, que es algo como que se forma con los comportamientos de la gente, son normas implícitas que rigen los comportamientos de la gente. Esta parte no es directamente asociado a la toma de decisiones como tal, pero considero que es un tema tan importante que quería platicarles un poco cómo lo pienso y cómo deben pensar el cuidar la cultura, cuidar la, la, el comportamiento de los líderes, dar mucho feedback, dar feedback positivo, eso es muy, muy importante. Eh, y bueno, pues ya, eso es todo. Entonces espero que les sirvan estos tips y que les ayuden a tomar mejores decisiones. Llegó el momento de las preguntas y respuestas. No te quedes con ninguna duda y aprovecha esta oportunidad para aprender. Te recordamos que no existen preguntas incorrectas, no hay nada que temer. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios de la transmisión de YouTube. Hola Manny, ¿cómo estás? Ay, te tenemos muteado. Ah, sí, ya estoy. Oye, muchísimas gracias por tu presentación, estuvo increíble, de verdad. Eh, bueno, ya tenemos aquí un par de preguntitas en el chat de YouTube. Y mira, de hecho, el día de hoy sí podemos proyectarlas por acá, porque ayer teníamos fallas. Pero por acá nos pregunta Sebastián Jiménez, en una etapa temprana de una startup, ¿qué principio podría ser importante cuando estás pensando en cómo implementar alguna solución? ¿O esto depende mucho del contexto? Pues, o sea, yo creo que, digo, sí depende mucho del contexto, pero ¿qué principio? O sea, justo un poco lo que, cómo implementar alguna solución. Déjame pensar un poquito cómo abordar la pregunta. Dale, dale, no hay prisa. Ya. O sea, no, creo que nuevamente me regresaría a este tema la, como de la escalabilidad, eh, de tener en mente cuál es el horizonte de tiempo para el cual quiere resolver el problema que está resolviendo, ¿no? O para perseguir una oportunidad, ¿no? Hay problemas, que es básicamente como que, pues sí, problemas y oportunidades, ¿no? Que es algo que como que no existe y tú vas a buscarlo, ¿no? Y entonces, ser muy explícito en, a ver, yo estoy intentando resolver este problema a este horizonte de tiempo. Creo que eso puede ser como una manera de pensar lo que te puede aclarar muchas cosas, ¿no? O sea, pensar como, a ver, estoy intentando resolver esto para hoy. Solo quiero una solución que me resuelva el problema hoy, o que me lo resuelva en una semana, o que me lo resuelva en un mes, o que me lo resuelva en un año, ¿no? Creo que eso es una muy buena manera de pensar porque eso te va a dar como el guideline de, ok, cuánto le debería de invertir. Y obviamente ahí, pues, cuando te imaginas la solución para ese horizonte, pues tienes que ver cuánto le debes invertir a eso y ver si es razonable o no, ¿no? Pero creo que ese puede ser una buena manera. No sé si resuelve exactamente la pregunta, pero por ahí va. Me parece que sí. También tenemos esta otra de Jorgelis, que es, ¿cómo le hacen para que la cultura de la empresa se refleje en acciones y no se quede solo en papel? Sí, aquí, o sea, creo que algo que, o sea, como que nuevamente regresándome a lo que decía, lo importante es sobre las acciones, ¿no? O sea, sobre los behaviors de las personas. La manera en cómo se comportan las personas es lo que realmente está formando la cultura de la empresa. Y entonces, lo que tienes que pensar es cómo le hago para que las personas se comporten de cierta manera. De entrada, lo que te puedo decir es que los líderes sean muy conscientes de los behaviors que quieren que la gente tenga, ¿no? Eso creo que es de lo más importante para lograr que la cultura se refleje en acciones, ¿no?
que literal los líderes estén fijando todo el tiempo en cómo se está comportando la gente y dar mucho feedback, tanto positivo como feedback de, oye, eso no lo hacemos así aquí, ¿no? Y un tip ahí muy claro es feedback positivo, darlo en público, ¿no? Eso es algo súper, súper valioso. El feedback positivo siempre en público. ¿Por qué? Porque a la hora de dar el feedback, no solo le estás dando feedback a la persona que hizo el behavior, sino le estás enseñando al resto de las personas que eso es lo que quieres como fomentar como líder, ¿va? Pero hay otras, ¿no? O sea, por ejemplo, otra que nosotros hacemos es en los performance reviews o contribution reviews, lo que hacemos es que hay una sección en la que les recordamos como nosotros los llamamos principios de cultura y entonces ahí les decimos, a ver, dinos si la persona está, o sea, como que esta persona ha hecho behaviors que reflejan como principio de cultura o no, ¿no? Entonces eso es otra, ponerlo en las evaluaciones, hacerlo explícito para las promociones, explicarlo en las entrevistas, esa es otra. Puedes hacer kudos, ¿no? Y como que felicitar a gente y darle un twist como de cultura, de los principios de cultura, decir, cuando esta persona hizo esto, estaba reflejando este valor de la empresa, ¿no? Ok, muy bien. Mira, también tenemos otra de María, que es muy similar. Ella nos pregunta, ¿qué pasa cuando encuentras a una persona con las capacidades, talento, todo lo que están buscando para un puesto en específico, pero no se alinea con la cultura de la empresa? Uf, eso está muy bueno. Creo que lo que va a suceder ahí es que a la larga va a perder la motivación. Porque, o sea, si sucede mucho eso, lo que yo pienso que pasa es que la persona se va a comportar, o sea, puede entrar muy motivada y muy contenta de que quiere hacer algo, ¿no? Y de que quiere tener un impacto. Pero lo que le va a pasar es que se va a comportar de una manera y si no cuadra con la cultura, quiere decir que todo el tiempo su manera de hacer las cosas o las cosas que persigue o cómo las dice va a chocar con el feedback de la gente, va a chocar con cómo hacen las otras personas y va a estar en constante como batalla o va a ser como cuesta arriba y va a tener muchos conflictos. Y lo que creo que va a acabar sucediendo es que la persona va a acabarse frustrando, ¿no? Y va a acabar diciendo, es que como que no me entienden, es que no puedo, como que yo tengo muchas ganas de contribuir, pero nadie me hace caso, ¿no? O nada más porque no lo hago de la forma que quieren, entonces no aceptan mis ideas, ¿no? Entonces, si hay ese clash tan fuerte, tan claro, o sea, yo como que sí lo veo como una bandera roja grande. Ahora, también es válido, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento, platicarlo con la persona, ¿no? Y decirle como, oye, a ver, o sea, aquí en Sofía, por ejemplo, algo que valoramos mucho es esto y esto y esto. ¿Y cómo te hace sentir eso, no? Ok, muy bien. Tenemos otra de Andrea Yosahani. Ella nos pregunta, ¿cómo evalúas el rendimiento no solo basado en confianza de todo tu equipo tecnológico? ¿Cómo evalúas el rendimiento? No solo basado en confianza. O sea, pues creo que yo ahí, como lo hemos hecho en Sofía, es buscando como, nuevamente, no sé si entiendo perfectamente bien la pregunta, pero haré mi mejor esfuerzo. Un poco como la última iteración del framework de performance reviews, lo que hacemos es que tenemos como varias dimensiones, ¿no? Y entonces intentamos decir, a ver, esta persona tiene este nivel de seniority y por lo tanto estas son las expectativas en cuanto a skills, ¿no? Y entonces dices, a ver, skills técnicos, skills o expectativas de autonomía, expectativas de trabajo en equipo, expectativas de comunicación. Y literal tienes como casi que un tabulador, ¿no? Y entonces dices, a ver, esta persona está en este nivel y mis expectativas son estas, ¿se está cumpliendo o no? ¿No? Pues tienes la dimensión como de skills y luego puedes tener una que sea de cultura, ¿no? Como dijimos, ¿no? Que tanto esta persona hace comportamientos que reflejan la cultura de la empresa. Y luego puedes tener una que sea de impacto, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tanto las cosas que está haciendo los proyectos que trajo esta persona tuvieron un impacto. Eso es como una manera en cómo lo haces un poco más objetivo y que no sea nada más como no sé si a eso te refieres de confianza, pero bueno.
Y lo otro es... lo otro es pedir feedback a diferentes personas, ¿no? O sea, que no sea nada más el manager el que las evalúe, sino simplemente, o sea, como que calibrarte con otros managers, pedir feedback, upward feedback, ¿no? De personas que le reporten a esa persona o peer feedback para poder tener como más puntos de vista y con eso, pues tú volverte un poco más objetivo. Perfecto, Manny. Pues esas ya son todas las preguntas que había. Bueno, acaba de llegar una última. Nos la echamos, como no, antes de cerrar. Sí, súper. Nos pregunta Kabir, ¿cuáles son las diferencias más importantes que has notado respecto de la influencia que condicionas en tu equipo del trabajo presencial al digital? Vaya, como este tema remoto al que todos nos enfrentamos. Respecto de la influencia que condicionas en tu equipo al digital. Ya. A ver, déjame pensar. Sin prisa. Ok. Una que veo es que se vuelve muy importante que la gente sepa administrar sus horarios y sus comunicaciones. Eh, creo que, y digo, eso es algo que como que ya han salido muchos artículos y así que dicen como que, es que en el trabajo virtual las personas como que creen que tienen que estar conectadas todo el tiempo, ¿no? Y, y creo que como que sí hay una tendencia de que pues como estás ahí y pues ahí como que comes ahí al lado y te duermes ahí al lado, como que sientes que pues, el trabajo está ahí inmediato y no tienes una barrera física, ¿no? Que te separe. Entonces creo que una cosa que es muy importante es que aquí más que cuando había oficinas, es que la gente sepa controlar eso, porque si no, sí se puede salir de control eso, ¿no? Eh, sí, yo particularmente soy muy intenso, entonces luego me cuesta mucho trabajo separarme, pero sí, esa es una. Eh, Otra cosa que creo que es diferente es el contacto humano. Creo que hace que, o sea, más bien la falta de contacto como físico, creo que hace que sea un poco más difícil hacer conexiones como más profundas. La verdad sí creo eso y creo que eso es una de las desventajas de esto. Y creo que esto hace que tengas que ponerle más esfuerzo a hacer ciertas actividades como fuera de la oficina. Ahorita es muy difícil porque, pues, está la pandemia, ¿no? Pero creo que es algo en lo que te tienes que enfocar, porque si haces como puro trabajo remoto, es más difícil que la gente conecte, ¿no? Porque lo estás viendo. O sea, yo me acuerdo la primera vez que hicimos un evento, como de todo el equipo en persona, donde vinieron gente de diferentes partes de México a un evento de Sofía, y se sentía una vibra padrísima y como que muy emocionante, nada más de verlos y de hacer con ellos cosas en persona. Eh, entonces, bueno, eso es otra. Nuevamente, perdón si no contesto perfectamente las preguntas. Yo creo que está perfecto, Manny. Y ahora sí, ya llegamos al final de la charla. Muchísimas gracias por tu presentación, por el tiempo que te tomaste en hacerla y en venir a compartir, pues desde tu experiencia, todo el valor que tienes para esta comunidad. Y no queda más que desearte la mejor de las suertes en todo lo que viene a título personal y con los retos que enfrenta Sofía. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy bien y les recuerdo a todos que la siguiente charla es a las 4 p.m. Es el cierre de este evento, entonces vale la pena que se queden jangueando por aquí. Nos vemos hasta entonces. Bye.